En el otoño de 2022, Sofía de la Torre, heredera de una de las fortunas más consolidadas de España, enfrentó la asfixiante paradoja de su propia riqueza en el corazón de Madrid. No se trataba de una crisis financiera ni de un escándalo familiar, sino de una decisión radical, casi inconcebible. Orquestó su propia desaparición social para sumergirse voluntariamente en el anonimato de la pobreza. Durante casi una década, su vida había sido un laberinto de sonrisas calculadas, amistades por interés y un noviazgo que funcionaba más como un acuerdo comercial que como una relación afectiva. Rodeada de todo, se sentía vacía, invisible, como si su verdadero yo fuera un mero accesorio de su apellido. Cansada de la jaula de oro, de la soledad que gritaba en salones palaciegos y de la duda perenne sobre si alguien la querría sin su cuenta bancaria, tomó la única salida que encontró. Dejó atrás las llaves de sus coches de lujo, las tarjetas de crédito sin límite y la ropa de alta costura. Se convirtió en Ana, una chica de provincias sin más posesiones que una maleta modesta y un puñado de euros. Durante meses, su nueva vida fue un campo de pruebas brutal, un constante recordatorio de su vulnerabilidad, lleno de recaídas en la desconfianza y pequeños avances hacia una autenticidad que anhelaba desesperadamente. Todo parecía un callejón sin salida, una tortura autoimpuesta que solo confirmaba sus peores miedos. Hasta que un gesto tan simple como inesperado, la reparación de un zapato roto en una acera cualquiera, lo cambió todo. Pero, ¿cómo se puede renunciar a todo lo que se tiene para encontrar lo único que de verdad importa? Antes de revelarte cómo un acto de bondad completamente desinteresado, ofrecido por un desconocido en mitad de la noche, se convirtió en la primera grieta en el muro de cinismo que Sofía había construido a su alrededor, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créenos, no querrás perderte la secuencia de elecciones que desmanteló una vida de lujos para construir una de verdad. El conflicto central de Sofía no era la falta de dinero, sino la abundancia de él y el veneno que había inoculado en todas sus relaciones. Su plan, aunque drástico, parecía la única cura posible. El apartamento al que se mudó en un barrio obrero de Madrid era un reflejo físico de su estado emocional. Un espacio minúsculo, interior, cuya única ventana daba a un patio de luces donde se mezclaban el olor a guiso casero, la humedad y las conversaciones ajenas. Para una mujer acostumbrada a mansiones con jardines impecables y un silencio casi sagrado, el choque fue brutal. La precariedad no era solo económica, era sensorial y psicológica. El colchón fino, las paredes desconchadas y el ruido constante de los vecinos eran un recordatorio permanente de la vida que había abandonado, pero también del mundo real al que ansiaba pertenecer. El problema era que había entrado en él con una mentira, una identidad falsa que, si bien la protegía de los cazafortunas, también le impedía conectar genuinamente con nadie. Estaba sola, rodeada de gente, más aislada que nunca. La soledad en aquel diminuto piso del barrio de Lavapiés era una bestia muy diferente a la que conocía. En su vida anterior, la soledad era un vacío frío y elegante, el eco de sus pasos en los interminables pasillos de la mansión familiar. Era la ausencia de conversaciones sinceras en cenas de gala, la certeza de que cada cumplido era una inversión y cada sonrisa una transacción. Ahora, como Ana, la soledad era densa, casi física. Era el silencio aplastante después de cerrar la puerta de su apartamento, el miedo a enfermar sin tener a quien llamar, la vergüenza de contar las monedas para comprar el pan. Sufría en silencio el síndrome de abstinencia de una vida de privilegios que, paradójicamente, detestaba. Los primeros días fueron una sucesión de humillaciones silenciosas. Aprender a usar el transporte público, sentir el pánico de no saber si llegaría a fin de mes, enfrentarse a entrevistas de trabajo para puestos de camarera o limpiadora, donde su falta de experiencia real era una barrera insalvable. Cada no era un golpe a un ego que no sabía que tenía. Se dio cuenta de que su inteligencia, su educación en los mejores colegios de Suiza, no servían de nada en este nuevo ecosistema. Aquí el valor se medía en resiliencia, en capacidad de trabajo y una honestidad cruda que ella, con su gran secreto a cuestas, no podía ofrecer. Su cinismo, forjado a base de traiciones de guante blanco, se sentía ahora como un lastre inútil.
El plan había sido meticulosamente diseñado. Una noche, tras una discusión particularmente vacía con su prometido, Ricardo, sobre los detalles de una boda que sentía como una sentencia, Sofía ejecutó su huida. Dejó una nota vaga en su habitación, hablando de un viaje para encontrarse a sí misma, una coartada lo suficientemente creíble para que su familia no sospechara de inmediato la magnitud de su rebelión. Vació una pequeña parte de una de sus cuentas personales, una suma que para ella era insignificante, pero que para Ana representaría meses de supervivencia. Se deshizo de su teléfono móvil de última generación, comprando uno prepago y anónimo. Cambió su forma de vestir, de caminar, incluso de hablar, tratando de limar el acento pulcro y la dicción perfecta que delataban su origen. Esta transformación era un acto de violencia contra sí misma, un despojo consciente de cada capa de identidad que el dinero le había impuesto. Sin embargo, el peso de la farsa era agobiante. Cada vez que se presentaba como Ana de un pueblo de Cáceres, sentía una punzada de culpa. La mentira era su escudo, pero también su celda. Le impedía bajar la guardia, confiar en la amabilidad de un vecino o aceptar una invitación a tomar un café sin sentir que estaba engañando a gente inocente. Su mayor temor, el que la mantenía despierta en las noches calurosas de Madrid, era doble. Por un lado, el pánico a ser descubierta. Por otro, un miedo aún más profundo, que al final de todo, incluso en la más absoluta precariedad, descubriera que no era capaz de inspirar un afecto genuino. El barrio era un personaje en sí mismo, un organismo vivo que respiraba a un ritmo frenético y caótico. Las calles estrechas bullían de actividad desde primera hora de la mañana. El sonido de las persianas metálicas de los comercios al levantarse, el griterío de los niños camino del colegio, las discusiones apasionadas que se escapaban por las ventanas abiertas. Era un mundo visceral, sin filtros, a años luz de la pulcritud silenciosa y ordenada de Salamanca, su antiguo distrito. Sofía o Ana lo observaba todo con la fascinación de una antropóloga estudiando una tribu desconocida. Veía la solidaridad en gestos pequeños, una vecina que le guardaba el correo, el frutero que le regalaba una pieza de fruta porque estaba a punto de pasarse, la gente compartiendo un cigarro en la puerta de un bar. Pero también sentía el recelo. Era la nueva, la forastera. Sus manos cuidadas y su mirada, a veces perdida en recuerdos de otro mundo, la delataban. Sentía las miradas curiosas clavadas en su espalda mientras caminaba. Para esta comunidad, la confianza no se regalaba, se ganaba día a día, con hechos. Y ella, con su vida construida sobre un cimiento falso, se preguntaba si alguna vez sería capaz de ganársela. El taller mecánico de la acera de enfrente, con su fachada desgastada y el olor a aceite de motor, y la pequeña cafetería de la esquina, regentada por una mujer mayor de mirada penetrante, se convirtieron en sus puntos de referencia, los escenarios donde su futuro en aquel lugar se decidiría. Después de una semana de buscar trabajo sin éxito, la desesperación comenzó a hacer mella. El dinero que había traído consigo disminuía a un ritmo alarmante. Fue entonces cuando, reuniendo el poco valor que le quedaba, entró en la cafetería Elvira. Detrás de la barra, una mujer de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño y unos ojos que parecían haberlo visto todo, la examinó de arriba a abajo. Era doña Elvira. Sofía, con la voz temblorosa, preguntó si necesitaban ayuda. La respuesta de Elvira fue cortante. ¿Sabes trabajar o solo sabes estorbar? Fue una prueba. Sofía, recordando las incontables horas que había pasado observando al personal de servicio en su casa, respondió con una seguridad que no sentía. Sé trabajar, soy rápida y aprendo pronto. Elvira la miró fijamente durante un largo silencio, un silencio en el que Sofía sintió que toda su mentira iba a desmoronarse. Finalmente la mujer asintió con un gruñido. Prueba mañana, a las 6 en punto. Si llegas un minuto tarde, no te molestes en entrar. Fue su primera victoria, una pequeña luz en un túnel oscuro. Al otro lado de la calle, mientras salía de la cafetería con un nudo de alivio y miedo en el estómago, vio por primera vez de cerca al mecánico. Un joven de su edad, Javier, con los brazos manchados de grasa y una concentración absoluta mientras reparaba un motor. Levantó la vista un segundo, sus miradas se cruzaron y él frunció el ceño, una expresión de desconfianza que a Sofía le resultó extrañamente familiar. Era la misma barrera que ella misma levantaba. En ese instante, no lo sabía, pero acababa de conocer a las dos personas que se convertirían en el ancla y la tormenta de su nueva vida. El primer día en la cafetería Elvira fue un descenso brutal a la realidad física del trabajo. El despertador, un sonido estridente y barato que compró en un bazar, sonó a las 5 de la mañana,
arrancándola de un sueño inquieto. Su cuerpo, acostumbrado a despertarse con la luz natural en habitaciones de sábanas de hilo egipcio, protestó con cada fibra. Elvira no le dio tregua. Desde el primer minuto le enseñó que aquel no era un lugar para delicadezas. Sofía tuvo que aprender a cargar cajas de leche que pesaban más de lo que imaginaba, a limpiar la cafetera industrial hasta que sus manos olieran a producto químico y metal, y a memorizar pedidos de clientes habituales que no tenían paciencia para novatas. Sus pies, enfundados en unos zapatos incómodos y baratos, gritaban de dolor después de 10 horas de pie sobre el suelo de baldosas frías. Por la noche, al llegar a su minúsculo apartamento, se desplomaba en la cama sin siquiera cenar, con los músculos agarrotados y una sensación de agotamiento que nunca había conocido. La humillación era constante y silenciosa. La forma en que Elvira chasqueaba la lengua cuando tardaba en dar el cambio, la mirada de impaciencia de un cliente con prisa, la certeza de que era invisible para todos, una simple pieza funcional en la maquinaria del barrio. Su primer sueldo, un fajo de billetes arrugados que Elvira le entregó al final de la semana, le parecía una miseria. Sin embargo, al contarlo una y otra vez en la soledad de su piso, comprendió que ese dinero no era una cifra en una cuenta bancaria, sino la medida exacta de su supervivencia. Cada euro representaba una barra de pan, el pago de la luz, el derecho a existir una semana más en aquel mundo que la estaba despojando de todo, capa por capa, hasta llegar al hueso. El peso de la mentira era tan agotador como el trabajo físico. Serana requería una vigilancia mental constante, un estado de alerta que la dejaba exhausta al final del día. Cada conversación, por trivial que fuera, era un campo de minas. Tenía que recordar los detalles de la vida inventada que había esbozado a toda prisa. El pueblo ficticio de Cáceres, la familia humilde, los estudios básicos que nunca terminó. Cuando un cliente le preguntaba por las fiestas de su supuesto pueblo, sentía un sudor frío recorrerle la espalda mientras improvisaba una respuesta vaga. Se obsesionó con su propio lenguaje, tratando de eliminar cualquier palabra o giro gramatical que sonara demasiado culto, demasiado pijo. Dejó de leer los periódicos económicos que antes devoraba y empezó a fijarse en las conversaciones de la gente en el autobús, en el mercado, para absorber el ritmo y las preocupaciones de una vida que no era la suya. Esta actuación ininterrumpida la aislaba todavía más. En su antigua vida se sentía sola rodeada de falsedad. Ahora se sentía sola por ser ella la fuente de esa falsedad. La ironía era cruel. Había huido buscando algo auténtico y se había convertido en la persona más inauténtica del lugar. La culpa la corroía por dentro, especialmente en los escasos momentos en que doña Elvira mostraba un destello de amabilidad, como dejarle un bocadillo para que cenara. Aceptaba esos gestos con una sonrisa forzada, sintiéndose una impostora, una parásita emocional que se alimentaba de la bondad de gente honesta a la que estaba engañando deliberadamente. La soledad se había transformado. Ya no era un vacío, sino una presencia activa, una voz en su cabeza que le recordaba constantemente el fraude que era. Desde la ventana de la cafetería, que daba directamente a la acera de enfrente, Sofía observaba el taller de Javier. Era un mundo aparte, un microcosmos de grasa, metal y trabajo duro. Javier se movía con una economía de gestos precisa y segura, como si las herramientas fueran una extensión de sus propias manos. No había en él la arrogancia de los hombres que ella conocía, esos ejecutivos de trajes caros y sonrisas calculadas. Javier era directo, casi brusco. Lo veía tratar con los clientes, escuchaba el problema del coche con el ceño fruncido, daba un diagnóstico sin rodeos y un presupuesto sin adornos. No regalaba sonrisas ni buscaba agradar. Su valor residía en su competencia, en su honestidad funcional. Y la miraba a ella, a Ana, con una desconfianza palpable. Sus miradas se cruzaban a veces, cuando ella salía a barrer la acera o cuando iba a por un café para llevar. Él asentía con la cabeza, un gesto mínimo, pero sus ojos la analizaban con una intensidad que la incomodaba. Era como si pudiera ver a través de su disfraz, como su instinto le dijera que algo en ella no encajaba. Ella era demasiado pulcra, a pesar de sus ropas gastadas. Su postura era demasiado erguida, un vestigio de años de clases de ballet y protocolo. Para Javier, un hombre que vivía de detectar fallos y piezas que no encajan, Ana era una anomalía. Esta barrera de recelo, lejos de ofenderla, le resultaba extrañamente reconfortante. Era real. Era la primera reacción honesta que recibía de un hombre en años, una reacción no contaminada por el brillo de su apellido o la promesa de su fortuna. Era un muro, sí, pero un muro auténtico.
La precariedad económica, que al principio parecía una especie de aventura exótica, un experimento sociológico, pronto se convirtió en una fuente de ansiedad constante y humillante. El dinero se escapaba de sus manos con una velocidad aterradora. El alquiler del piso, las facturas de luz y agua, la comida, todo sumaba una cantidad que su sueldo de camarera apenas lograba cubrir. Vivir al día se convirtió en su nueva realidad. Aprendió a caminar por el supermercado con una calculadora mental, sumando el precio de cada artículo, a menudo teniendo que devolver a la estantería un yogur o un trozo de queso porque se salía del presupuesto. Una tarde, el frío de octubre empezó a calar en su apartamento y se dio cuenta de que su fina chaqueta no sería suficiente para el invierno de Madrid. Pasó por el escaparate de una tienda de segunda mano y vio un abrigo grueso y gastado. El precio, aunque bajo, representaba la comida de 3 días. Se quedó mirando el abrigo durante minutos, paralizada por una decisión que nunca en su vida había tenido que plantearse. La vergüenza la invadió. Recordó las veces que había gastado miles de euros en un bolso sin pensarlo 2 veces. Ahora, la elección entre abrigarse y comer la definía. Esa noche, cenó solo un caldo y se acostó tiritando bajo una manta fina, sintiendo no solo el frío físico, sino también el frío de la vulnerabilidad absoluta. El dinero, o la falta de él, ya no era un concepto abstracto, era una presencia activa, una voz en su cabeza que le recordaba constantemente el fraude que era. Desde la ventana de la cafetería, que daba directamente a la acera de enfrente, Sofía observaba el taller de Javier. Era un mundo aparte, un microcosmos de grasa, metal y trabajo duro. Javier se movía con una economía de gestos precisa y segura, como si las herramientas fueran una extensión de sus propias manos. No había en él la arrogancia de los hombres que ella conocía, esos ejecutivos de trajes caros y sonrisas calculadas. Javier era directo, casi brusco. Lo veía tratar con los clientes. Escuchaba el problema del coche con el ceño fruncido, daba un diagnóstico sin rodeos y un presupuesto sin adornos. No regalaba sonrisas ni buscaba agradar. Su valor residía en su competencia, en su honestidad funcional. Y la miraba a ella, a Ana, con una desconfianza palpable. Sus miradas se cruzaban a veces cuando ella salía a barrer la acera o cuando él iba a por un café para llevar. Él asentía con la cabeza, un gesto mínimo, pero sus ojos la analizaban con una intensidad que la incomodaba. Era como si pudiera ver a través de su disfraz, como su instinto le dijera que algo en ella no encajaba. Ella era demasiado pulcra, a pesar de sus ropas gastadas. Su postura era demasiado erguida, un vestigio de años de clases de ballet y protocolo. Para Javier, un hombre que vivía de detectar fallos y piezas que no encajan, Ana era una anomalía. Esta barrera de recelo, lejos de ofenderla, le resultaba extrañamente reconfortante. Era real. Era la primera reacción honesta que recibía de un hombre en años, una reacción no contaminada por el brillo de su apellido o la promesa de su fortuna. Era un muro, sí, pero un muro auténtico. Cada vez que un coche de alta gama pasaba por la calle, su corazón daba un vuelco. Se imaginaba a algún antiguo amigo de sus padres o a su exprometido, Ricardo, viéndola a través de la cristalera de la cafetería con un delantal manchado. Un sábado por la mañana, el pánico se materializó. Una mujer elegantemente vestida, a la que reconocía vagamente de alguna de las aburridas galas benéficas a las que solía asistir, entró en la cafetería. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Instintivamente, se dio la vuelta y se metió en el pequeño almacén, fingiendo buscar algo. Escuchaba la voz de la mujer, pidiendo un café con leche de avena y un croissant, una orden que resonaba con los ecos de su vida pasada. Se quedó allí, escondida entre sacos de patatas y cajas de refrescos, conteniendo la respiración, hasta que oyó la campanilla de la puerta indicar que la mujer se había ido. Doña Elvira la encontró allí, pálida y temblorosa. «¿Se puede saber qué haces? Hay clientes esperando», le espetó. Sofía balbuceó una excusa sobre un mareo. El incidente la dejó temblando durante horas. La jaula de oro que había abandonado tenía los barrotes muy largos. Se dio cuenta de que su huida no era tan limpia como había planeado. Su pasado no estaba muerto. Estaba simplemente al otro lado de la puerta, y en cualquier momento podía entrar y hacer que todo su frágil nuevo mundo se derrumbara como un castillo de naipes. Poco a poco empezó a descifrar los códigos no escritos del barrio. La comunidad no era un ente homogéneo y acogedor como en las películas. Era un ecosistema complejo, a veces hostil, basado en una red de favores, deudas y lealtades forjadas a lo largo de los años.
Ella era una pieza extraña, una intrusa. Lo notaba en la forma en que los vecinos más antiguos la saludaban con un gesto seco, sin la calidez que se dedicaban entre ellos. Aprendió que la confianza era una moneda que se ganaba con el tiempo y con acciones. Un día, a la mujer mayor del segundo piso se le cayeron las bolsas de la compra en el portal. Sofía corrió a ayudarla a recoger las naranjas que rodaban por el suelo. La mujer le dio las gracias, pero su mirada seguía siendo cautelosa. Unas semanas después, su fregadero empezó a gotear. Desesperada, sin dinero para un fontanero, llamó a la puerta de su vecino, un hombre jubilado que pasaba las tardes arreglando cosas en su balcón. Él le arregló la tubería con un par de herramientas viejas y no le aceptó el dinero que ella le ofrecía. «Guárdalo, niña. Ya me invitarás a un café un día de estos», le dijo. Fue un momento crucial. Entendió que en aquel lugar la interdependencia era la clave de la supervivencia. Pero para formar parte de esa red necesitaba ofrecer algo a cambio, y lo único que tenía era su tiempo y su trabajo. Su mentira, su secreto, le impedía integrarse por completo. Siempre habría una parte de ella oculta, una deuda de honestidad que no podía saldar, manteniéndola en la periferia de la única comunidad que había empezado a parecerle real. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa de noviembre. El día había sido especialmente duro en la cafetería. Estaba agotada, con un dolor de cabeza punzante, y su torpeza parecía magnificada. Primero, derramó un café sobre un cliente, que se quejó a gritos. Después, al recoger los platos, se le resbaló la bandeja y una pila de tazas se hizo añicos contra el suelo. El estruendo silenció el local por un instante. Todas las miradas se clavaron en ella. Doña Elvira salió de la cocina, con el rostro contraído por la furia. «Inútil, esto te lo descuento del sueldo», le gritó delante de todo el mundo. La humillación fue total, un golpe físico que la dejó sin aire. Terminó su turno en un silencio sepulcral, sintiendo el peso del desprecio de su jefa y la lástima o indiferencia de los clientes. Salió a la calle mientras una lluvia fina y helada lo empapaba todo. No tenía paraguas. Caminó hasta su casa, calada hasta los huesos, con las palabras de Elvira resonando en su cabeza. Inútil. Al entrar en su apartamento frío y oscuro, se derrumbó. Se sentó en el suelo, abrazada a sus rodillas, y lloró. No eran las lágrimas silenciosas y contenidas de su antigua vida. Eran sollozos desgarradores, violentos, que venían de un lugar profundo de fracaso y soledad. Miró a su alrededor, a las paredes desconchadas, al colchón en el suelo, al eco de su propio llanto. Por primera vez desde que había empezado aquella locura, se preguntó si todo había sido un error catastrófico. Quizás su padre tenía razón. Quizás sin su dinero, sin su apellido, no era nada, solo una inútil. En la oscuridad de aquella noche, se sintió completamente perdida, convencida de que había cambiado una jaula por otra mucho peor. Aquella noche, el llanto de Sofía se secó por puro agotamiento, dejando un vacío helado en su interior. El silencio del apartamento, que antes anhelaba, se había vuelto una forma de tortura, amplificando el eco de la palabra inútil. Impulsada por una necesidad desesperada de aire, de escapar de las cuatro paredes que se habían convertido en un monumento a su fracaso, salió a la calle sin rumbo. La lluvia había cesado, pero el asfalto de lavapiés brillaba como un espejo oscuro, lleno de reflejos y sombras. Caminaba con la cabeza gacha, perdida en sus pensamientos, cuando un paso en falso sobre una baldosa suelta provocó lo inevitable. El tacón de su zapato derecho, una pieza de plástico barato que ya había soportado demasiadas horas de pie, se partió con un chasquido seco y definitivo. Sofía se detuvo, mirando el trozo de plástico roto en el suelo. No sintió ira ni tristeza, solo una risa hueca, casi histérica, que se ahogó en su garganta. Era el universo confirmando la sentencia de Elvira. Era el punto final. Se sentó en el escalón de un portal, descalzándose, resignada a volver a casa cojeando, derrotada. Fue entonces cuando vio que la luz del taller de enfrente seguía encendida. Javier estaba bajando la persiana metálica. La vio. Cruzó la calle sin decir una palabra. Se agachó frente a ella y señaló el zapato roto con la barbilla. Ella se lo entregó, avergonzada. Él lo tomó, lo examinó con la concentración de un artesano y con herramientas que sacó de su bolsillo, aplicó un pegamento industrial y lo ajustó con una pequeña prensa. En menos de 5 minutos se lo devolvió. «Cuidado al caminar», dijo con su habitual seriedad. «Las calles de este barrio tienen trampas». Y sin esperar un gracias, se dio la vuelta y se fue. Sofía se quedó allí, sentada en el frío escalón de piedra,
con el zapato reparado en la mano. El olor a adhesivo industrial se mezclaba con el aire húmedo de la noche. No fue el arreglo en sí lo que la dejó sin aliento, sino la absoluta y aplastante falta de condiciones. En su vida anterior, cada gesto venía con un precio. Un ramo de flores exóticas era un recordatorio de una cena a la que debía asistir. Un regalo de joyería era un contrato no escrito de lealtad. Cada favor, cada palabra amable de los hombres de su círculo era una transacción, una pieza en un juego de poder y expectativas. Javier no le había preguntado su nombre. No había intentado iniciar una conversación. No había insinuado que ahora le debía algo. Simplemente había visto un problema y lo había solucionado. Era la primera vez en su vida que alguien hacía algo por ella sin tener la más remota idea de quién era o qué podía ofrecer a cambio. Era un acto de pura humanidad, tan ajeno a su experiencia que se sentía como un milagro. Y en ese instante, bajo la luz amarillenta de una farola, su perspectiva se fracturó y se recompuso de una forma completamente nueva. La pobreza, esa bestia que la había humillado y aterrorizado, de repente se reveló como lo que realmente era, no una jaula, sino un filtro. Un filtro brutalmente honesto que eliminaba el ruido del dinero y las apariencias, dejando al descubierto la verdadera esencia de las personas. Por primera vez, entendió que su experimento no era una locura, era la única forma de encontrar lo que buscaba. Aquel zapato reparado no era solo un objeto, era una prueba, la prueba de que la bondad desinteresada existía, y ella, por fin, la había encontrado. Al día siguiente, Sofía se despertó antes de que sonara la alarma. El recuerdo del gesto de Javier no le había traído un sueño tranquilo, sino una vigilia llena de una energía extraña, casi febril. El zapato reparado, colocado cuidadosamente junto a su cama, era un tótem, un recordatorio tangible de que su mundo no tenía por qué ser una sucesión de derrotas. Por primera vez, no fue a la cafetería arrastrando los pies, sino con un propósito claro. En lugar de evitar la mirada de doña Elvira, la buscó. Antes de que la anciana pudiera decir nada, Sofía se disculpó por lo del día anterior, no con la sumisión temerosa de una empleada, sino con la dignidad de alguien que asume su responsabilidad. Lo siento por las tazas, Elvira. Por favor, descuéntenmelo de mi sueldo, lo que sea necesario, dijo con una voz firme que sorprendió a ambas. No esperó una respuesta. Se puso el delantal y comenzó a trabajar con una concentración feroz, moviéndose con una eficiencia que nunca antes había demostrado. Limpió la máquina de café hasta que brilló, organizó las mesas con una precisión milimétrica y atendió a los primeros clientes con una sonrisa que, aunque todavía cansada, ya no era forzada. Elvira la observaba de reojo, con su habitual ceño fruncido, pero en su silencio había una nueva cualidad. No era el silencio del desprecio, sino el de la evaluación. Sofía no estaba pidiendo una segunda oportunidad, la estaba construyendo, minuto a minuto, con cada café servido y cada mesa limpiada. Había entendido que la dignidad, en aquel lugar, no se regalaba, se ganaba. Esa nueva actitud no obró milagros inmediatos, pero sí sembró una semilla de cambio en la dinámica con Elvira. La anciana seguía siendo dura, sus correcciones tan afiladas como siempre, pero Sofía aprendió a decodificarlas. Un «así no, que derramas la leche» ya no sonaba como un insulto, sino como una instrucción. Dejó de tomarse cada crítica como un ataque personal, y empezó a verlas como lecciones de un oficio que desconocía. Comenzó a anticiparse a las necesidades del local, reponía el azúcar antes de que se acabara, preparaba los bocadillos de los clientes habituales antes de que los pidieran, y aprendió el complejo baile de la hora punta, moviéndose entre las mesas sin chocar con nadie. Un martes, el proveedor de pan se retrasó, y la cafetería se llenó de gente impaciente. Elvira estaba a punto de explotar cuando Sofía, con una calma que sorprendió a todos, empezó a ofrecer cafés y zumos con una disculpa sincera, gestionando la frustración de los clientes y manteniendo el orden. Cuando el pan finalmente llegó, la crisis se había evitado. Esa tarde, al terminar su turno, Elvira le tendió un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Dentro había un trozo de tortilla de patatas, todavía caliente. «Para que no te vayas con el estómago vacío», gruñó la anciana, dándose la vuelta antes de que Sofía pudiera darle las gracias. No fue un elogio, ni una disculpa por su dureza. Pero para Sofía, aquel gesto valía más que cualquier palabra. Era el reconocimiento de que ya no era una inútil, sino parte de la solución.
El muro de desconfianza con Javier empezó a agrietarse. No con grandes conversaciones, sino con la rutina diaria y los pequeños gestos. A la mañana siguiente del arreglo del zapato, Sofía cruzó la calle con 2 cafés en una bandeja. Se acercó al taller, donde el ruido de una llave de impacto ahogaba cualquier otro sonido. Javier, al verla, apagó la herramienta y la miró con sorpresa. «Te he traído un café, para darte las gracias por lo de anoche», dijo ella, sintiéndose torpe e insegura. Él aceptó el vaso de cartón con un gesto de cabeza. Sus manos manchadas de grasa contrastando con el blanco impoluto del recipiente. «No era nada», respondió, con su habitual laconismo. Pero se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta del taller, y se bebió el café en silencio mientras ella volvía a la cafetería. A partir de ese día, el café matutino se convirtió en un ritual no hablado. Ella se lo llevaba y él lo aceptaba. A veces intercambiaban un par de frases sobre el tiempo o sobre el coche que estaba reparando. Eran conversaciones superficiales, pero construyeron un puente frágil sobre el abismo de sus 2 mundos. Sofía aprendió a leer su lenguaje no verbal. El ceño fruncido significaba concentración, no enfado. Un ligero encogimiento de hombros era su forma de admitir que un trabajo era complicado. Dejó de intentar agradarle o de forzar una conexión. Simplemente estaba ahí, ofreciendo un pequeño gesto de normalidad cada mañana, y poco a poco la mirada de Javier dejó de ser de recelo para convertirse en una de curiosidad expectante. Sin embargo, a medida que sus relaciones en el barrio se hacían más profundas, el peso de su mentira se volvía casi insoportable. Cada acto de bondad que recibía se sentía como un carbón ardiente en su conciencia. Una tarde, mientras charlaba con una vecina en el portal, la mujer le preguntó por los platos típicos de su supuesto pueblo de Cáceres. Sofía se quedó en blanco. Empezó a balbucear sobre las migas y la caldereta, detalles que había buscado a toda presa en internet la noche anterior, pero su voz sonaba falsa incluso para ella misma. La vecina la miró con una extraña mezcla de confusión y lástima y cambió de tema rápidamente. El incidente la dejó temblando. Se dio cuenta de que su farsa era un castillo de naipes. Un soplo de curiosidad genuina podía derribarlo todo. La culpa era especialmente aguda con Javier. Un día, él le habló de su hermana pequeña, de cómo estaba ahorrando para poder pagarle unos estudios mejores, de la responsabilidad que sentía desde que sus padres habían fallecido. Le confió un pedazo de su vida real, de su lucha honesta. Sofía solo pudo escuchar, asintiendo, sintiéndose una fraude monumental. Ella, que podría solucionar todos los problemas económicos de Javier con una simple llamada telefónica, estaba allí, fingiendo ser una igual, una compañera de precariedad. La ironía la estaba ahogando. Había venido a este mundo buscando la verdad, y ahora era ella la que envenenaba cada interacción con la mentira más grande de todas. La soledad que sentía ahora era peor que la de su mansión, era la soledad del impostor. Fue durante este periodo de adaptación cuando Sofía descubrió que algunas de las habilidades de su vida anterior, las que había considerado inútiles en este nuevo contexto, podían ser reutilizadas. Su mente, entrenada durante años en la gestión de los complejos asuntos financieros de la fundación familiar y en la organización de eventos a gran escala, era analítica y metódica. Observando el funcionamiento caótico de la cafetería, empezó a ver patrones. Notó que Elvira a menudo compraba además ciertos productos perecederos que acababan estropeándose, mientras que se quedaba sin existencias de otros más demandados en los momentos de mayor afluencia. Durante varias semanas, en sus ratos libres, Sofía llevó un registro meticuloso en una libreta, las ventas diarias, los productos más populares según la hora, el desperdicio al final de la jornada. Con esos datos, diseñó un sistema de inventario y pedidos mucho más eficiente. Una noche, con el corazón en un puño, se lo presentó a Elvira, esperando un rechazo o una burla. La anciana estudió las páginas llenas de números y gráficos con el ceño fruncido. «¿Y de dónde has sacado tú estas ínfulas de contable?», le espetó. Pero no tiró la libreta a la basura. A la semana siguiente, Sofía vio que Elvira empezaba a aplicar, a regañadientes, algunas de sus sugerencias. Las pérdidas disminuyeron. Por primera vez, Sofía sintió una oleada de orgullo que no provenía de su apellido, sino de su propia competencia. Estaba aportando valor real, usando su inteligencia para resolver un problema tangible. La relación con Javier evolucionó de los silenciosos cafés matutinos a conversaciones más largas y significativas. Él empezó a entrar en la cafetería durante su descanso para comer, sentándose en una mesa al fondo, desde donde podía verla trabajar. Hablaban de cosas sencillas, de las noticias del barrio, de música, de películas que a ambos les gustaban. Sofía descubrió que detrás de su fachada seria había un humor seco e inteligente y una lealtad feroz hacia la gente que le importaba. Un día,
Mientras reparaba la vieja cafetera de Elvina que había empezado a fallar, Javier le contó cómo había aprendido el oficio de su padre, cómo había tenido que hacerse cargo del taller con apenas 20 años tras su muerte. Le habló de sus sueños, de modernizar el negocio, de darle un futuro mejor a su hermana. No lo contó con autocompasión, sino con una determinación tranquila que a Sofía le pareció la forma más pura de fortaleza que había conocido. Ella, por su parte, se encontró escuchando con una atención que nunca había dedicado a nadie. No ofrecía soluciones fáciles, un impulso que le costó reprimir. En su lugar, hacía preguntas, mostraba interés, validaba sus esfuerzos. Estaba aprendiendo el arte de la conexión genuina, un arte que no requería dinero ni poder, solo presencia y empatía. Se estaba enamorando, no del mecánico que le arregló un zapato, sino del hombre que estaba construyendo su vida con sus propias manos, con una honestidad y una integridad que ella anhelaba desesperadamente. Justo cuando empezaba a sentir que por fin había encontrado su lugar, un eco de su vida pasada amenazó con romper la frágil paz que había construido. A través de un antiguo contacto de su padre, un abogado discreto al que había dado instrucciones de contactarla solo en caso de emergencia extrema, recibió un sobre. Dentro no había malas noticias, sino una carta de su madre. La letra elegante y temblorosa llenaba varias páginas, suplicándole que volviera a casa. Le hablaba de la preocupación de su padre, de cómo Ricardo, su ex prometido, seguía esperándola, de lo absurdo que era aquel juego de niña rica. Le prometía que todo sería diferente, que la escucharían, que podría tener más libertad. Por un instante la tentación fue abrumadora. La carta olía al perfume caro de su madre, un aroma que la transportó de inmediato a la comodidad de su antigua habitación, a las sábanas suaves, a la ausencia de la ansiedad constante por el dinero. Recordó el frío de su apartamento, el dolor de sus pies al final del día, el miedo a no llegar a fin de mes. No sería más fácil rendirse. Pero entonces levantó la vista. A través de la ventana de la cafetería vio a Javier riendo con un cliente mientras le entregaba las llaves de su coche reparado. Vio a doña Elvira discutiendo amigablemente con el frutero. Vio la vida del barrio, real, imperfecta y vibrante. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo de su delantal y supo, con una certeza que le recorrió todo el cuerpo, que no había vuelta atrás. Aquella vida ya no era un experimento, era su hogar. La decisión estaba tomada, y esa certeza la preparó, sin saberlo, para la tormenta que estaba a punto de desatarse. La calma de una tarde de marzo se hizo añicos con el sonido de un motor que no pertenecía a aquel barrio. Un sedán negro, de un lujo insultante, se deslizó por la calle estrecha como un depredador en un ecosistema ajeno, deteniéndose justo frente a la cafetería Elvira. La puerta se abrió y de ella descendió Ricardo, impecable en su traje a medida, con un reloj cuyo brillo parecía fuera de lugar bajo el sol pálido de Madrid, representaba todo el universo del que Sofía había huido. El tintineo de la campanilla de la puerta fue anormalmente agudo, cortando de raíz las conversaciones y el ruido de los cubiertos. Todos los presentes, los clientes habituales, doña Elvira secando un vaso detrás de la barra y Javier, que estaba en su pausa para el almuerzo en una mesa del rincón, levantaron la vista. Ricardo recorrió el local con una mirada de desdén, sus ojos buscando y encontrando a Sofía, que se había quedado paralizada con una bandeja en las manos. Una sonrisa de triunfo, fría y posesiva, se dibujó en su rostro. Sofía, dijo, y el nombre resonó en el aire viciado de olor a café y fritura como una detonación. Para los demás, era solo un nombre. Para ella, era el sonido de su mundo derrumbándose. El color desapareció de su rostro. La bandeja tembló en sus manos. Y por un instante, el único sonido en la cafetería fue el latido ensordecedor de su propio pánico. La confirmación de que su peor pesadilla acababa de entrar por la puerta. Ricardo avanzó hacia ella, ignorando a los demás como si fueran parte del mobiliario. No levantó la voz. Su tono era de una calma condescendiente, mucho más cruel que un grito. Sofía, por favor, se acabó este juego tan absurdo, dijo, deteniéndose a 1 metro de ella. Luego giró ligeramente la cabeza,
dirigiéndose al público cautivo que lo observaba con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Disculpen la interrupción. Mi prometida, Sofía de la Torre, enfatizó el apellido. A veces tiene estas ideas. Le gusta jugar a ser una persona normal para sentirse más auténtica. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado no solo para exponerla, sino para aniquilar la legitimidad de la vida que había construido. Redujo sus luchas, su agotamiento y sus pequeñas victorias a un simple capricho de niña rica. Su mirada se posó finalmente en Javier, evaluando su ropa de trabajo manchada de grasa y su expresión confusa. Y supongo que tú debes ser la distracción local, añadió con una sonrisa burlona. Espero que te haya pagado bien por tu tiempo. La humillación era total y calculada. No buscaba recuperarla, buscaba destruirla, demostrarle que sin importar a dónde huyera o qué pretendiera ser, siempre sería definida por su dinero y su apellido. Para Sofía, el dolor de la traición de Javier, que imaginaba inevitable, era casi tan agudo como la vergüenza pública que la estaba asfixiando. Su experimento había terminado en el fracaso más rotundo y público posible. Tras las palabras de Ricardo, un silencio denso, casi irrespirable, se apoderó de la cafetería. Todas las miradas se desviaron de Sofía hacia Javier. Este era el momento de la verdad. El instante que había atormentado las noches de Sofía durante meses. Esperaba ver en sus ojos la codicia, el cálculo inmediato de quien descubre que ha estado saliendo con un billete de lotería premiado. O peor aún, el desprecio, la furia de un hombre honesto que se da cuenta de que ha sido el juguete de una heredera aburrida. Se preparó para la acusación, para el golpe final que confirmaría su más profundo temor, que el dinero lo corrompía todo, que era imposible escapar de su influencia tóxica. Pero la reacción de Javier no fue ninguna de las que ella había previsto. Su rostro, inicialmente una máscara de incredulidad y dolor por el engaño, se transformó lentamente. Su mirada se fijó en Sofía, pero no veía a la multimillonaria que Ricardo describía. Veía a Ana, la chica que se sonrojaba al traerle el café por la mañana, la que trabajaba sin descanso bajo las órdenes de Elvira, la que había llorado en silencio en un portal por un zapato roto. Vio los meses de esfuerzo, la vulnerabilidad en sus ojos, la bondad genuina en sus gestos. La información sobre su fortuna era un ruido de fondo, una distorsión. La realidad que él conocía, la que había aprendido a querer, era la mujer que estaba de pie, temblando, frente a él. La herida de la mentira estaba ahí, profunda y dolorosa. Pero algo más fuerte, la evidencia acumulada de su carácter, se impuso. Ricardo, malinterpretando la tensión como una victoria inminente, dio un paso más y extendió la mano para agarrar a Sofía del brazo. «Vámonos a casa, Sofía. Ya has tenido suficiente de esta experiencia». Ese gesto, posesivo y violento, fue el catalizador. Javier se levantó de su silla, no con la rapidez de la ira, sino con la solidez de una decisión irrevocable. Se interpuso entre Ricardo y Sofía, bloqueándole el paso. Su cuerpo, forjado por el trabajo físico, era una barrera imponente. Ricardo lo miró con fastidio. «Te apartas, por favor. Esto no es asunto tuyo». Javier lo miró fijamente a los ojos, su voz tranquila, pero cargada con el peso de una certeza inamovible. «Lo es asunto mío», respondió. Hizo una pausa y luego pronunció las palabras que redefinirían el mundo de Sofía para siempre. «Puede que tú conozcas a Sofía de la Torre, pero yo he pasado los últimos meses conociendo a Ana». Se giró para mirar a Sofía, y en su mirada había dolor, pero también una lealtad inquebrantable. «Y te aseguro», dijo, volviéndose hacia Ricardo, «que Ana vale mucho más que todo tu dinero». En ese instante, la superación de Sofía se completó. No fue un acto propio, sino la consecuencia de sus actos. La validación no vino de su cuenta bancaria, sino del juicio de un hombre bueno que había aprendido a ver más allá de la mentira para encontrar la verdad de su ser. Por primera vez en su vida, alguien la había elegido a ella, no a su fortuna. El eco de las palabras de Javier pareció romper un hechizo. El murmullo de los clientes se convirtió en un coro de apoyo. La primera en moverse fue doña Elvira. Salió de detrás de la barra con un trapo en la mano, sus ojos pequeños y afilados fijos en Ricardo. «Ya ha oído al muchacho. Aquí no queremos señoritos que vienen a molestar a nuestra gente», sentenció con una voz que no admitía réplica. Su declaración fue una señal. El frutero, un hombre corpulento que tomaba su café matutino en el mismo sitio todos los días, se levantó de su taburete. Dos de los albañiles que almorzaban en una mesa cercana hicieron lo mismo. No hubo gritos ni amenazas, solo la presencia silenciosa y unificada de una comunidad que cerraba filas. No entendían los detalles de herencias ni de apellidos ilustres, pero entendían perfectamente la escena que tenían delante. Un hombre arrogante y rico tratando de intimidar a una de los suyos, a la chica que le servía el café cada día con una sonrisa cansada pero amable. Habían visto a Ana trabajar hasta la extenuación, la habían visto integrarse con humildad, ganándose su sitio con hechos, no con palabras. Para ellos, ella no era una impostora,
Era una vecina. Ricardo, por primera vez en su vida, se encontró en un territorio donde su poder era completamente inútil. Estaba rodeado, no por guardaespaldas, sino por una muralla de solidaridad obrera, una fuerza que no podía comprar ni intimidar. La arrogancia de Ricardo se desmoronó, reemplazada por una incredulidad furiosa. Miró a su alrededor, buscando una fisura en aquel frente unido, pero solo encontró miradas frías y decididas. Su última esperanza era Sofía. La miró, con una expresión que era una mezcla de súplica y orden, esperando que ella interviniera, que eligiera la lógica de su mundo, la seguridad de su fortuna. Sofía, diles algo, vámonos de este estercolero. Pero Sofía no se movió, se quedó de pie, un paso por detrás de Javier, una posición que era en sí misma una declaración. Su silencio era la respuesta más elocuente. Había hecho su elección. No con palabras, sino con su inacción, con su decisión de permanecer al lado del hombre y la comunidad que la habían defendido. La derrota de Ricardo fue absoluta y humillante. No había sido vencido por un rival de su talla en una sala de juntas, sino por un mecánico y un grupo de vecinos en una modesta cafetería. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, salió del local con la dignidad hecha jirones y se metió en su coche. El vehículo de lujo arrancó con un rugido y desapareció por la calle, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones no resueltas. El intruso se había ido, el secreto había sido revelado, y en medio de los escombros de su antigua vida, Sofía sintió, por primera vez, la extraña y aterradora libertad de no tener nada que ocultar. La tensión en la cafetería se disipó lentamente, como el humo después de un incendio. Los clientes volvieron a sus mesas, hablando en susurros, lanzando miradas de apoyo a Sofía. Doña Elvira se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto torpe, pero lleno de un afecto maternal que lo decía todo. Pero el epicentro de aquel terremoto emocional seguía activo. Sofía y Javier permanecían de pie en medio del local, separados por la verdad recién descubierta. Él finalmente se giró para mirarla. La protección y la rabia habían desaparecido de su rostro, dejando al descubierto la herida profunda de la traición. Sus ojos no la juzgaban, pero estaban llenos de preguntas sin respuesta. El hombre que la había defendido sin dudarlo era ahora un extraño que necesitaba entender a quién había defendido realmente. Sofía vio el abismo que su mentira había creado entre ellos, un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. La victoria de aquel momento se sentía hueca, porque la batalla más importante, la de reconstruir la confianza, apenas comenzaba. Javier respiró hondo, su mirada nunca abandonando la de ella. «Ana», dijo, usando el nombre que él conocía, el que era real para él. «Tú y yo tenemos que hablar». No era una acusación ni una promesa, sino una constatación. El clímax no había sido el final de la historia, sino el violento y necesario comienzo de una nueva, una que tendrían que decidir si podían y querían escribir juntos. Aquella tarde, después de que el último cliente se marchara y doña Elvira cerrara la puerta con un sonoro portazo, la cafetería se convirtió en un tribunal silencioso. El aire todavía olía a la tensión del enfrentamiento. Sofía y Javier se sentaron en una de las mesas, separados por un abismo de secretos. Él no gritó, no la acusó. Su dolor era más profundo, una herida silenciosa en su mirada. ¿Por qué? Fue la única pregunta que hizo, y en ella cabían meses de engaño. Sofía, por primera vez, sin la máscara de Ana, le contó todo. Le habló de la soledad en su mansión, de las amistades falsas, de la asfixia de una vida donde cada gesto era una transacción. Le confesó su miedo a que nadie pudiera quererla sin su dinero, un miedo tan profundo que la llevó a construir aquella mentira desesperada. No se excusó, no pidió perdón, simplemente expuso su verdad con una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Javier escuchó en silencio, procesando la enormidad de la revelación. La chica por la que se había enamorado no era una superviviente de la precariedad, sino una fugitiva del privilegio. La rabia inicial por el engaño luchaba contra la empatía por el dolor que la había impulsado. Vio las lágrimas en los ojos de Sofía, y eran las mismas lágrimas que había visto la noche del zapato roto. Eran reales. La mentira era grande, pero el sufrimiento que la había originado también lo era. No hubo una absolución fácil ni un abrazo de película. Hubo un largo silencio, el sonido de dos mundos colisionando, y al final, una decisión. «No sé si puedo confiar en Sofía de la Torre», dijo él, con una honestidad brutal, «pero quiero darle una oportunidad a la mujer que me traía el café cada mañana». La reconstrucción de la confianza fue un proceso lento y deliberado, una obra de artesanía emocional que requería paciencia y hechos. No hubo grandes gestos románticos, sino una sucesión de pequeñas honestidades.
El primer paso de Sofía fue hablar con doña Elvira. Le contó toda la verdad, esperando el despido, o peor aún, el desprecio. La anciana la escuchó sin interrumpir, con su rostro impasible. Al terminar, Elvira simplemente asintió. «Aquí me da igual de dónde vengas, niña. Lo que importa es cómo trabajas, y tú has trabajado como una mula», sentenció. «Ahora, deja de lloriquear y ponme un café, que tengo el día torcido». Fue su forma de perdonarla, de reafirmar que el valor que había demostrado en su cafetería era real, independientemente de su cuenta bancaria. Con Javier, el camino fue más complejo. Sofía no le ofreció dinero ni regalos, le ofreció su tiempo, su presencia sin filtros. Empezaron a tener citas que eran, en esencia, largas conversaciones. Él le preguntaba sobre su vida pasada, no con morbo, sino con una necesidad genuina de entender las cicatrices que la habían llevado hasta su barrio. Ella, a su vez, aprendió a escuchar sus frustraciones y sus sueños sin el impulso de solucionarlos con un cheque. Estaban aprendiendo a conocerse de nuevo, sin la red de seguridad ni la distorsión de la mentira. Su relación ya no se basaba en la protección que él le ofrecía a ella, sino en un equilibrio frágil de dos personas que intentaban construir un puente sobre un abismo de desconfianza. Un puente hecho de cafés compartidos, silencios cómodos, y la promesa tácita de no volver a ocultar nada. El siguiente paso inevitable fue confrontar el mundo que había abandonado. Una semana después de la visita de Ricardo, Sofía llamó a su padre. No fue una llamada de disculpa, sino de afirmación. Acordaron reunirse en un terreno neutral, una discreta sala en el despacho de los abogados de la familia. Su padre la esperaba con una expresión de severa decepción, listo para sermonear a la hija pródiga. Pero la mujer que entró por la puerta no era la joven insegura que había huido meses atrás. Sofía le explicó, con una calma y una firmeza que lo desarmaron, que su aventura no había sido un capricho, sino una necesidad vital. Le habló de la comunidad que la había acogido, del valor del trabajo honesto y del amor que había encontrado, un amor que no estaba en venta. No renunció a su herencia, pero sí a la vida que ésta le imponía. Estableció sus condiciones, tomaría el control de su parte del patrimonio familiar, pero lo gestionaría a su manera, con sus propios valores y desde su nueva realidad. Le dejó claro que su lugar ya no era la mansión familiar en La Moraleja, sino un pequeño piso en Lavapiés. Su padre, un hombre acostumbrado a negociar contratos multimillonarios, se encontró ante un acuerdo que no podía ganar con dinero ni con poder. Vio en los ojos de su hija una determinación que nunca antes había conocido. No la entendía, quizás nunca la haría, pero por primera vez empezó a respetarla. Aquel día, Sofía no solo reclamó su fortuna, reclamó el control sobre su propio destino. Con el acceso a sus recursos, pero guiada por su nueva perspectiva, la primera acción de Sofía fue una propuesta para Javier. No le ofreció un cheque en blanco, sino un plan de negocio. Pasaron semanas estudiando juntos las cuentas del taller, identificando las debilidades y las oportunidades. Ella aportó su visión estratégica y su capital. Él, su conocimiento técnico y su profundo entendimiento del negocio. Se convirtieron en socios. El viejo taller Hermanos García se transformó. Compraron maquinaria de diagnóstico de última generación, renovaron la zona de atención al cliente y contrataron a 2 jóvenes aprendices del barrio, ofreciéndoles formación y un contrato digno. Javier pasó de ser un mecánico que luchaba por llegar a fin de mes a ser el gerente de un negocio próspero y moderno, pero sin perder la esencia que lo hacía especial, su honestidad y su compromiso con la calidad. Para Sofía, este proyecto fue una revelación. Descubrió que el dinero podía ser una herramienta de creación, no de corrupción. Ver el orgullo en los ojos de Javier al inaugurar el nuevo taller, ver a los 2 aprendices empezar a construir un futuro, le proporcionó una satisfacción que ninguna compra de lujo le había dado jamás. No estaba regalando dinero, estaba invirtiendo en personas, en potencial. Estaba usando su privilegio para nivelar el campo de juego, para construir puentes entre sus 2 mundos. Y al hacerlo, estaba construyendo también un nuevo tipo de legado para el apellido de la Torre. El impacto de su nueva filosofía se extendió por el barrio como una onda expansiva. Tras el éxito del taller, Sofía, junto a Javier y doña Elvira, creó una pequeña cooperativa de microcréditos. Su objetivo era apoyar a los pequeños comerciantes y emprendedores locales que, como Javier, tenían buenas ideas, pero carecían de los recursos para llevarlas a cabo. Ayudaron a la dueña de la mercería a digitalizar su negocio para vender online, financiaron la renovación de la fachada de la panadería
y apoyaron a un grupo de mujeres que querían montar un servicio de catering de comida casera. Sofía no actuaba como una mecenas distante, se involucraba personalmente en cada proyecto, ofreciendo su tiempo y sus conocimientos en gestión empresarial. La comunidad, que al principio la había mirado con una mezcla de gratitud y recelo, empezó a verla de una forma completamente nueva. Ya no era Ana la camarera, ni Sofía la millonaria, era simplemente Sofía, la vecina que se preocupaba, la que usaba su posición para crear oportunidades para todos. Se ganó el respeto no por el dinero que daba, sino por la forma en que lo daba, con humildad, con colaboración y con un compromiso genuino con el bienestar del lugar que había elegido como su hogar. Su presencia transformó la dinámica del barrio, demostrando que la solidaridad y el progreso económico no tenían por qué ser excluyentes. Había encontrado su propósito, no en la cúspide de la élite social, sino en las calles buliciosas y vibrantes que una vez la habían aterrorizado. La vida de Sofía encontró un nuevo equilibrio, una síntesis de sus dos realidades. No abandonó por completo su antiguo mundo, pero lo habitaba de una forma diferente. Asistía a las reuniones del Consejo de Administración de la Fundación Familiar, pero ahora lo hacía para dirigir fondos hacia proyectos de inclusión social y formación profesional en barrios desfavorecidos. Su voz, antes ignorada, ahora era escuchada con un peso y una autoridad que provenían de la experiencia vivida. Sin embargo, su verdadero hogar seguía siendo Lavapiés. Su rutina diaria era una mezcla de dos universos. Podía pasar la mañana negociando con un banco de inversión y la tarde tomando un café con Elvira, discutiendo sobre el nuevo proveedor de pan. La relación con Javier, cimentada sobre la roca de una verdad dolorosamente conquistada, se convirtió en su ancla. Juntos, demostraron que el amor podía florecer no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Él la mantenía con los pies en la tierra. Ella le enseñó a soñar más allá de los límites del taller. Sofía nunca olvidó la lección que había aprendido en su viaje a la precariedad. Aquella tarde, en el corazón del barrio, no había recuperado su fortuna, sino algo infinitamente más valioso: el derecho a ser amada por quien era, y no por lo que tenía. Y ese, descubrió, era el único lujo por el que merecía la pena luchar. La historia de Sofía de la Torre no terminó con la expulsión de Ricardo, ni con la reconciliación con su padre. Esos fueron los climas dramáticos, los puntos de inflexión que cierran un capítulo, pero su verdadero legado se escribe cada día en las calles de Lavapiés, en un murmullo que ha trascendido el chismorreo para convertirse en una especie de leyenda local. No se cuenta como un cuento de hadas, sino como una prueba tangible de que el cambio es posible. Los aprendices del taller de Javier, jóvenes que quizás estaban destinados a un futuro de precariedad, ahora hablan de su jefa no como una benefactora, sino como una mentora que exige tanto como da. Ven en ella un ejemplo de que la inteligencia y la empatía pueden ser herramientas más poderosas que el capital por sí solo. Doña Elvira, en sus ratos más tranquilos, a veces cuenta a los nuevos clientes la historia de la niña rica que vino a fregar suelos para aprender a vivir, y lo hace con un orgullo feroz, como si la victoria de Sofía fuera la de todo el barrio. La cooperativa de microcréditos se ha convertido en un motor de esperanza, un sistema circulatorio que bombea oportunidades a través de las venas de la comunidad. El legado de Sofía no está en los edificios que ha ayudado a renovar, sino en la mentalidad que ha ayudado a construir, una de resiliencia, de colaboración y de una dignidad que no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, sino por la solidez del carácter. Su viaje demostró a una comunidad entera que no estaban solos en su lucha y que a veces la ayuda más inesperada llega de los lugares más improbables, redefiniendo para siempre lo que significa ser rico. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió en su interior, lejos de la vista de todos. Sofía aprendió a habitar su propia piel sin la armadura del cinismo. El eco de la soledad que la perseguía en los salones palacielos fue reemplazado por el murmullo cálido y constante de la vida real. Su relación con el dinero cambió de forma fundamental. Dejó de ser una fuente de identidad y de poder para convertirse en lo que siempre debió ser, una herramienta para construir, para reparar, para empoderar. A veces, al caminar por el barrio, se detiene frente al escaparate de una tienda de lujo en el centro de la ciudad y recuerda la ansiedad que sentía al elegir un vestido para una gala, la presión por mantener una imagen que no le pertenecía. Ahora, esa ansiedad ha sido sustituida por un propósito claro.
La satisfacción que siente al aprobar un pequeño préstamo para que la florista del barrio pueda comprar una cámara frigorífica es infinitamente más profunda y duradera que cualquier subidón de adrenalina provocado por una compra impulsiva. Aprendió a perdonarse por la mentira que construyó, entendiendo que fue un acto desesperado de supervivencia emocional. Ya no huye de su apellido, sino que lo ha resignificado. Sofía de la Torre ya no es la heredera de una fortuna, es la arquitecta de un legado, uno que se mide en vidas cambiadas, no en ceros a la derecha. Su mayor conquista no fue encontrar el amor en Javier, sino encontrar el respeto por sí misma, en el reflejo de los ojos de la gente a la que sirve. La Odisea de Sofía nos obliga a hacernos una pregunta incómoda pero esencial. ¿Qué es la verdadera riqueza? Su historia desmantela la fantasía de que la felicidad es un producto que se puede comprar. Ella poseía todo lo que nuestra sociedad define como éxito: dinero, estatus, belleza, y sin embargo, vivía en la más absoluta pobreza emocional. Tuvo que despojarse de cada capa de privilegio, sumergirse voluntariamente en la vulnerabilidad y la precariedad, para descubrir un tesoro que no cotiza en bolsa: la conexión humana genuina. Su viaje es un poderoso recordatorio de que la autenticidad tiene un precio, y a menudo requiere el valor de perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa. Nos enseña que las comunidades más fuertes no son las más opulentas, sino aquellas unidas por lazos de interdependencia y apoyo mutuo. El gesto de Javier con un zapato roto, la tortilla de Elvira, la solidaridad de los vecinos frente a la agresión de Ricardo. Ninguno de esos actos podría haberse comprado. Fueron regalos de humanidad pura, ofrecidos a Ana, una mujer que no tenía nada que dar a cambio, excepto su propio esfuerzo y su presencia. La lección final de Sofía es una paradoja que resuena en un mundo obsesionado con la acumulación. A veces, el acto más grande de enriquecimiento personal es aprender a vivir con menos, para poder sentir más. Su historia no es sobre la pobreza, sino sobre el valor incalculable de ser visto, aceptado y querido por lo que uno es, no por lo que uno tiene. Por supuesto, las cicatrices del pasado no desaparecen por completo. Se convierten en un mapa que recuerda el territorio recorrido. Hay días en que Sofía todavía siente una punzada de la vieja desconfianza, un eco del miedo a que todo sea demasiado bueno para ser verdad. Hay momentos en que Javier se siente abrumado por la inmensidad del mundo del que ella proviene, una realidad de privilegios y códigos que le resulta ajena. Su relación no es un cuento de hadas sin conflictos. Es un trabajo diario, un compromiso constante con la honestidad que aprendieron de la manera más dura. Su fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en su capacidad para enfrentarlos juntos, con las cartas sobre la mesa. Han aprendido que el amor no es la anulación de las diferencias, sino la construcción de un puente sobre ellas. A veces, por la noche, desde la ventana de su piso, que ya no parece tan pequeño, observan las luces del taller y de la cafetería, los dos faros que guiaron su historia. Son un recordatorio constante de que su vida no es una fantasía, sino una realidad que han construido pieza a pieza, con trabajo, con perdón y con una lealtad a prueba de fortunas. Su paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que tienen un ancla lo suficientemente fuerte como para soportarlas. Y esa ancla está forjada con la materia de la que están hechos los vínculos indestructibles, la verdad. La historia de Sofía de la Torre no es, en el fondo, la de una heredera que fingió ser pobre. Es la historia de una mujer que se atrevió a preguntar si valía algo más que su dinero y tuvo el coraje de buscar la respuesta en el lugar más improbable. Es un testimonio de que nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que heredamos, sino en lo que elegimos construir. Su viaje nos recuerda que todos, sin importar nuestro origen, buscamos lo mismo, un lugar al que llamar hogar, no por sus paredes, sino por las personas que lo habitan. Un lugar donde nuestras vulnerabilidades no sean vistas como debilidades, sino como la puerta de entrada a una conexión real. Su legado es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a valorar los pequeños gestos de bondad y a entender que la mayor de las fortunas es encontrar a alguien que, conociendo tu verdad más oculta, elige quedarse. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte este video.
Suscríbete para conocer más historias reales de superación que nos recuerdan el verdadero valor de las cosas. Gracias por escuchar.